lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:38. Damos la bienvenida al jurista Sebastián López. Él es académico, experto en Derecho Constitucional. Quisiéramos, Sebastián, al tiempo de darle la bienvenida, preguntarle cómo mira usted la tensa situación que se va generando en Ecuador. En este caso, tomando como referencia lo que sucede con dos alcaldes que están entre los principales del país. Buenos días, querido Gustavo y todos en esta mañana. Bueno, como lo comentaba en la introducción de la entrevista, me parece ser que los medios digitales, de alguna manera desbordados a través de algunos roles, lo que han hecho es que se están siguiendo juicios paralelos en las redes, ¿no? Yo creo que habría que esperar con paciencia las actuaciones diligentes en el marco del respeto a los derechos fundamentales. Eso es lo sustancial, el respeto a la Constitución, el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías básicas. Habrá que ver cómo se van sustanciando, por ejemplo, el tema del alcalde de Guayaquil. Hemos conocido también el tema del alcalde de Cuenca. Lo importante, querido Gustavo, lo importante es el respeto a las garantías básicas y el debido proceso. Lo demás casi que resulta hoy imposible controlar. El tema de este desbordamiento de las redes sociales, de los roles, los ataques, es algo que realmente sale de control, ¿no? Y sin duda erosiona esto la institucionalidad, erosiona la democracia misma y la confianza ciudadana y sus representantes. Habrá que esperar con paciencia el debido proceso y, naturalmente, también que se asegure la independencia de las actuaciones de las funciones del Estado, tanto de la Fiscalía General del Estado como de los jueces, que son garantes del debido proceso y del respeto a las garantías básicas. Sebastián, muy buenos días. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Pues aquí nos preguntamos también cuáles son los límites de la justicia en contextos como estos. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus abogados, el alcalde de la ciudad de Cuenca atribuyen una serie de acciones a una persecución política. Lo que hay que tener cuidado es sustancialmente cómo en determinados contextos se va instrumentalizando el ejercicio del poder, ¿no? Me refiero concretamente, piense usted, ahora estamos atravesando la designación del nombramiento de fiscal general y me parece ser que ese es un tema trascendental. Marcará un antes y un después, porque la Fiscalía General del Estado cumple un rol trascendental dentro de la investigación preprocesal y procesal penal. De manera que lo que hay que esperar es cómo ir chequeando, ir mirando cómo estos órganos públicos actúan con independencia. Eso es lo fundamental. Y naturalmente, una vez que se vayan abriendo las etapas respectivas, los jueces se convertirán en estos garantes del debido proceso. Ya hemos visto algunas denuncias que tienen que ver sobre todo del tema de la comunicación de los abogados del alcalde Álvarez, ¿no? Uh-huh. Y cómo se ha imposibilitado la comunicación. Yo creo que el poder público lo que debe asegurar es que no se lesionen estas garantías básicas. Todo pasa por delimitar cómo se deben justificar estos derechos fundamentales y las limitaciones en cada caso. Hay una situación extremadamente delicada que se está dando con la Fiscalía General del Estado, en donde de alguna manera, por un lado está la Fiscalía oficialmente, por otro lado está la Comisión Ciudadana, que lleva adelante tareas delicadísimas en el proceso de selección de la alcaldía. Los dos, en determinados momentos, han acusado a la contraparte indirectamente, señalando que la situación está politizada. Las declaraciones más recientes vienen desde la Fiscalía General del Estado en contra de la Comisión Ciudadana, que ahora defiende el proceso. ¿Cómo ve usted esta delicadísima situación? No, sin duda empaña un proceso trascendental que ya se ha venido prolongando, Gustavo, por algún tiempo, que tiene que ver con la designación del fiscal general. Por un lado, el tema de la comisión, y fíjese usted cómo estos miembros de la comisión, ni siquiera los perfiles eran conocidos, los requisitos de los miembros que integraban la comisión dejaban mucho que desear. Son quienes van a designar a un fiscal general del Estado. Por otro lado, tenemos varias postulaciones. Lo importante en una democracia, fíjese, a tono con estos días ha fallecido uno de los filósofos políticos más importantes,
contemporáneos, ¿no? El profesor Jürgen Habermas. Y decía Habermas que lo importante en una democracia constitucional, en un Estado constitucional, son las discusiones públicas fundadas en razones. Yo creo que lo sustancial es que tengamos buenas razones para discutir entre todos esto. Lo que preocupa es cómo se va empañando la discusión pública, cómo no se conoce información, cómo se integran comisionados para elegir a un fiscal sin contar con los requisitos mínimos. Es importante dar un seguimiento puntual respecto de todas las actuaciones que se vayan dando con la designación del fiscal general del Estado. Los procesos penales más importantes del país recaerán en la primera persona del fiscal general del Estado, y la Fiscalía tiene que cumplir el rol autónomo que le designa la Constitución de la República. Ciertamente que en la Constitución la Fiscalía aparece como un órgano de la función judicial, pero un órgano autónomo. Ese rol es el que debe cumplir un fiscal general del Estado. Veía con atención cómo es que algunos periodistas inclusive decían, a tono con el caso de las Malvinas, para poner un ejemplo, cómo es que el Procurador General del Estado, por ejemplo, ha solicitado aclaraciones a la sentencia en el caso de las Malvinas, y decía, qué bien la posición del Ejecutivo. La Procuraduría General del Estado, para poner un ejemplo, es un órgano independiente y naturalmente tiene que cumplir ese rol. Así debería suceder lo mismo con la Fiscalía General del Estado, con la Contraloría General del Estado. Vamos a ver qué pasa en el proceso de designación. Se abre una etapa trascendental y esperamos que sea un proceso transparente, ¿no? Ahora, Sebastián, aquí también entran los intereses y los juegos políticos desde quienes están conformando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pasando por la designación de esta Comisión Ciudadana de Selección y quienes están participando en este concurso para fiscal. A menudo hemos visto que precisamente esos límites entre lo político, sus intereses particulares de grupo, de ciertas organizaciones, tienen una incidencia que ya nos ha dejado consecuencias que lamentar en las tomas de decisiones. Es más, no han faltado las opiniones que aseveran que ya sabemos quién va a ser el próximo fiscal. Yo creo que todo eso erosiona la institucionalidad y la democracia. El tema del fiscal debería ser un proceso con la mayor transparencia, con las mayores garantías, pero ya sabemos cómo es que estos concursos, o por un lado se han prolongado, o han venido siendo cuestionados porque nacen desde un órgano que también es cuestionado, como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recordemos también que actualmente acaba de superar el primer filtro del control, una consulta del presidente de la República, para que las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana vuelvan al seno de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué realmente el constitucionalismo ecuatoriano o el diseño constitucional ecuatoriano está en estas idas y vueltas? Es decir, por un lado, lo designa el Consejo de Participación Ciudadana, que vuelva a la Asamblea. Yo, Rosana, veo con buenos ojos realmente que vuelvan ciertas atribuciones de designación a la Asamblea Nacional. Me parece ser que, siendo un órgano político, en términos del diseño constitucional comparado, esto sucede en los otros ordenamientos jurídicos, es el órgano democrático por excelencia, la Asamblea Nacional, quien asume los procesos de designación. Alguien podría cuestionar esto y decir, bueno, es que ahora hemos vuelto a las manos de los políticos, pero me parece ser que eso es mucho más decente, es presentar de frente una designación de altas autoridades del Estado, pero no a partir de esta farsa que han sido los concursos públicos organizados por un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ya venía viciado en la designación del propio Consejo. Es decir, esto creo que sin duda nos trae mucho para la reflexión, ¿no? El tema, para mí, Rosana, no pasa solo por traspasar atribuciones del Consejo a la Asamblea Nacional. Yo creo que una reforma seria, quizá ahora improbable, es la eliminación de toda esta función de transparencia y control social. No es solo un tema de atribuciones del Consejo a la Asamblea, sino es un tema de la eliminación de la función en su integralidad. Recuerde que el Consejo no es sino el órgano más visible de la función de transparencia y control social, pero yo creo que debería avanzarse hacia una eliminación. No creo que al presidente ni siquiera actualmente le interese asumir el tema de la consulta y referéndum respecto de la aprobación que ha dado la Corte Constitucional de trasladar estas atribuciones de designación de altas autoridades
del Consejo hacia la Asamblea Nacional, que al menos es algo más democrático. Sebastián, ¿cómo mira usted el tema de la Fiscalía? ¿Qué tan crítico es para Ecuador? Recordemos la huella que han dejado en su orden Galo Chiriboga, el fiscal que lo reemplazó, Carlos Vaca Mancheno, la fiscal de la Nación, hoy representante diplomática en Argentina, Diana Salazar, lo gravitantes que han sido en cuanto a la situación política, social en Ecuador. Y por supuesto la situación de carácter legal, ese marco legal de Ecuador considerado hoy en medio de una profunda crisis. Hay datos concretos para profundizar un poquito en lo que está pasando hoy mismo con esta designación de la nueva fiscal. La Veeduría Ciudadana, encabezada por Hugo Arteaga, ha sostenido que la política ya se ha infiltrado en el concurso, señalando directamente la presencia de candidatos con pasado político como José de la Gasca, exministro de gobierno de Daniel Noboa, Frank Roldán, por otra parte vinculado con redes sociales de la Revolución Ciudadana. Y aquí viene el tema de las enormes deficiencias en la actuación oficial independiente que deberían realizar las organizaciones, las instituciones ecuatorianas, en este caso el malhadado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta misma Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso señala que ha solicitado una cosa simple, elemental, necesaria, indispensable en este proceso: copias de los expedientes de los postulantes, amparado además con fortaleza legal por la ley de transparencia que sigue vigente en Ecuador. Hasta el día de ayer no habían recibido ninguna respuesta. Yo decía hace un momento, Gustavo, en las preguntas anteriores, cómo lo trascendental en un concurso, fíjese usted, es la transparencia. Eso es trascendental en un proceso de designación de altas autoridades del Estado. Si yo me hago esta pregunta, ¿cuáles son los procesos de designación de altas autoridades del Estado que han funcionado dentro del diseño constitucional? Realmente son muy pocas. Quizá por ahí alguna que otra se salva. Estoy pensando, por ejemplo, en renovaciones parciales de la Corte Constitucional a partir del año 2019, en donde han sido concursos públicos transparentes. Yo creo que más allá de esos procesos puntuales y específicos, yo creo que no hemos tenido la transparencia necesaria en los procesos de designación, y esto se lo está viendo. Pero no es un problema de ahora, Gustavo, no es un problema de ahora. El tema de la designación de una alta autoridad como es el fiscal general, esto ya hemos visto cómo en el pasado ciertos fiscales han obedecido al poder político de turno. Usted lo decía en su momento con los fiscales que se nombraron, ¿no? Cómo es que obedecían a una línea política. Y yo creo que la independencia es trascendental en la Fiscalía General del Estado. ¿Qué debemos esperar para este concurso? Lo mínimo que podríamos esperar, que es la transparencia, la información pública al detalle, los expedientes de los participantes. Pero el problema es de base, Gustavo. Hace un momento decíamos, ¿qué podemos esperar de estas discusiones respecto de postulaciones, respecto de las veedurías, respecto de la comisión, si los propios órganos a partir de los cuales nacen la designación de las más altas autoridades, como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se encuentra cuestionado? Es decir, desde el origen y desde el diseño institucional, el tema está mal. El tema en el Ecuador no pasa solo por pasemos estas atribuciones, decíamos un momento, del Consejo a la Asamblea Nacional. Si es que mantenemos los vicios, como es, por ejemplo, las mismas comisiones, porque se piensa inclusive que aun cuando vuelva a la Asamblea Nacional, habrán comisiones, nuevamente estamos distorsionando los procesos de designación. El problema de los ecuatorianos es un problema de la institucionalidad, pero también un tema personal de actitud y transparencia. Yo creo que lo mínimo que podemos pedir ahora es la transparencia en cada uno de los pasos del proceso de designación. Y hemos visto cómo en el pasado algunos fiscales han obedecido al poder político de turno. Eso creo que es lo cuestionable. Ahora mucho pasa por cómo se desarrollan estos procesos, y de lo cual usted ya ha hablado con determinación.
tenemos, Sebastián, no olvidamos aquí en el país los fiscales 100 sobre 100, con procesos en la actualidad de carácter penal en Estados Unidos, en Miami. Tenemos los fiscales 10 sobre 20, los fiscales, pero nos preguntamos un poco estas calificaciones, de dónde vienen, cómo responden. Tampoco es que se transparenta tanto el cómo se desarrollan estos concursos, más allá de lo que nos llega a través de cierta información de los medios o en su defecto en redes sociales. Lo que sucede, querida Rosana, es que cuando, por ejemplo, pensamos, para ser prácticos, cuando pensamos que la Constitución del año 2008 nace con el diseño de una función de transparencia y control social, cualquier persona medianamente informada, digamos, entendería que una función de transparencia y control social inserta en un diseño constitucional es proclive a la participación, a la transparencia, a la deliberación pública, a los procesos públicos. Pero si yo me hago la pregunta, ¿cuál de estas funciones ha cumplido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? La verdad es que ninguna. Ni siquiera la más básica, que tiene que ver con la designación de altas autoridades, lo han hecho bien, lo han hecho oportunamente y lo han hecho de manera correcta. Fíjese cómo hay un problema de base en la Constitución que tiene que ver con este órgano encargado de las más altas designaciones de autoridades dentro del Estado, por un lado. Por otro lado, este tema de inventarse, no hay procesos perfectos de designación de altas autoridades. Todos los procesos de designación a nivel comparado pueden tener ciertos vicios, pero lo que hay que garantizar es la transparencia. Piense usted, el excontralor Carlos Poli, calificado de 100 sobre 100. Fíjese la vergüenza que ha sido para el país, cómo ha sido juzgado por la justicia norteamericana. Procesos en donde se han filtrado las preguntas para los participantes, procesos en donde se conocen con anticipación cuáles son los requisitos que tienen que cumplirse para adaptar de alguna manera. Es decir, esto todo es lo cuestionable. Yo creo que es un tema de institucionalidad, pero también de actitud y responsabilidad de quienes integran los órganos. Justamente sobre estos temas es muy importante esto de tratar de hacer un seguimiento en la marcha de lo que pasa en el país, para no tener luego que quejarnos sobre lo que ya pasó. ¿Cómo ve usted el tema de la Corte Nacional de Justicia? Allí también hay graves denuncias sobre influencia política en el sistema judicial. Recordemos que a mediados de enero se eligió a Marco Rodríguez como presidente encargado, Alejandro Arteaga como presidente subrogante, y viene nuevamente todo este clima que estamos viviendo en Ecuador. ¿Puede el máximo órgano judicial actuar sin presiones políticas en un país donde los procesos contra autoridades locales se convierten en batallas mediáticas y batallas digitales? Además, hay que señalar, altamente manipuladas. Tendremos que esperar, como dice ese coloquial refrán de que ya no se puede hacer nada luego de la leche derramada. La independencia judicial de Ecuador es al momento una aspiración más que una realidad, y su credibilidad va a depender nuevamente sobre cómo manejan la serie de casos de alto impacto que está en manos del sistema judicial ecuatoriano en estos meses. Gustavo, yo creo que el problema en el Ecuador es repetitivo, digamos. O sea, esto sí, no es un problema de ahora, es un problema que se ha dado en la historia republicana ecuatoriana, y cómo el cuestionamiento se ha vertido hacia las altas cortes, hacia los altos tribunales. Pero efectivamente, yo decía hace un momento, hay un problema de base que tiene que ver con el diseño, la adopción del diseño. Pero acá no podemos ser puristas, es decir, esta idea de una falacia normativista, es decir, cambiemos las instituciones que todo cambia, o quedarnos como están las instituciones y asumir que es un problema de la cultura de la legalidad de los ecuatorianos y que por lo tanto nada podemos hacer y que no podemos cambiar absolutamente nada. Yo creo que hay que tener un equilibrio, hay que buscar los mejores diseños. No existen diseños perfectos de altas autoridades, de designación, de órganos de control, de cooptación y demás dentro de las funciones judiciales dentro de los estados. Pero yo creo que hay que tener un equilibrio, y mucho pasa también por las personas que integran estos órganos. Es necesario conocer el pasado de las personas que integran, cuáles han sido sus vínculos, cómo han actuado en casos específicos, cómo se garantiza la independencia de estos órganos. Hoy yo creo que, para decirlo en términos prácticos,
uno de los pocos órganos que ha recuperado el espacio de la institucionalidad es la Corte Constitucional. Y fíjese usted cómo también la Corte Constitucional ya está siendo atacada, y nada más y nada menos que inclusive desde diferentes sectores. El secretario jurídico de la Presidencia de la República también ha hecho alguna afirmación que tienen que ver con que algunas presiones desde la Corte Constitucional. Yo creo que todo esto empaña la independencia judicial. Y si algo podemos rescatar es cómo ciertos órganos independientes, la Corte Constitucional, algunos fallos de la Corte Constitucional, podemos estar de acuerdo o no con algunas decisiones de la Corte Constitucional, pero yo creo que sí se puede rescatar espacios de institucionalidad, de transparencia y de un actuar correcto de las instituciones. Pero mucho depende de los diseños institucionales, repito, esto hay que mejorar. Y no pasa por reformas. Esto estaba así, cambiemos, volvamos. Las reformas en el caso ecuatoriano han sido de ida y vuelta, es decir, no hemos dado pasos adelantados en temas de reformas institucionales, pero también por las personas que integran estas instituciones. Eso es trascendental y creo que no lo hemos conseguido plenamente. Doctor López, quizás en otro tema, pero considero que es importante alguna reflexión suya al respecto en torno al fallo sobre la identidad de género en adolescentes. La Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto y ha dicho que la edad no puede ser el único criterio para negar o no que un adolescente cambie el género en su cédula de identidad. Ha habido ya algunos cuestionamientos a este pronunciamiento o sentencia de la Corte Constitucional. Se ha dicho que incluso ha sobrepasado una vez más sus límites. Usted, como experto en materia constitucional, sería bueno que pueda explicarnos o darnos una explicación al respecto. Fíjese, Rosana, que a mí me preocupa que al hilo de un caso importante para hacer una referencia directa, como es el caso de las Malvinas, de los 4 niños, es un caso trascendental, yo creo que para el derecho constitucional ecuatoriano. Paradójicamente, ha perdido relevancia en la discusión y ha cobrado relevancia el tema del cambio en el género en los menores, ¿no? Y cómo se empaña una sentencia positiva de la Corte Constitucional y se ataca a otra decisión, o se ataca al órgano de control Corte Constitucional, que de alguna manera, no estoy diciendo que sea un órgano perfecto, ni mucho menos, creo que tiene muchos cuestionamientos, pero ha venido siendo este espacio, este resquicio de institucionalidad, como yo he dicho. Respecto de esta sentencia que ha sido absolutamente cuestionada, ampliamente cuestionada, yo creo que hay cosas importantes para rescatar. La Corte Constitucional, primero, lo que ha dicho es que la decisión judicial tiene efectos para el caso concreto y para los casos análogos. Para el caso concreto y los casos análogos. ¿Qué quiere decir esto? Que primero no es una decisión que se impone a la generalidad, que tiene que ver con una situación jurídica específica que es puesta a conocimiento de la Corte, y por otro lado que tiene que ver con circunstancias análogas a las cuales no es que deberá, sino que podrá aplicarse. ¿Y qué quiero decir con podrá aplicarse? Que aquellos menores que se encuentren bajo esas condiciones, y aquí quiero ser enfático, Roxana, y que cumplan los requisitos que la Corte Constitucional ha definido. ¿Cuáles son estos requisitos? La autorización de los representantes legales de los menores. Segundo, los informes médicos, psíquicos y psicológicos necesarios, se podrá proceder al cambio de género en el documento de identidad. Es decir, me parece ser que hay una discusión reduccionista y una discusión muy simplista. Yo creo que esto amerita para un foro amplísimo. Ciertamente es respetable las posiciones desde otros puntos de vista, pero creo que hay que entender y hay que leer con responsabilidad la sentencia. Yo creo que en nuestro país, por ejemplo, eso hace también daño a la institucionalidad, como lo comentaba Gustavo hace un momento. Es decir, cómo a veces la crítica es digamos, sin haber siquiera leído los fallos. Entonces, eso creo que los ecuatorianos, creo que es una tarea constante que debemos construir. La sentencia tiene unos estándares, unos requisitos que ha de cumplirse. Yo creo que merece una discusión informada de uno y otro sector. Acá no hay que sesgarse y por lo tanto hay que estar abiertas a las discusiones y a las razones que se puedan dar en torno al fallo. Bien, muchísimas gracias a Sebastián por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Declaraciones del doctor Sebastián López, académico de la UDA, profesor de Derecho Constitucional.
Con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico, el sueño de tener